Bueno, vamos a recibir con un fortísimo aplauso, como se merece, a nuestra invitada. Tiene su propia escuela de escritura y es feliz con la etiqueta de precoz y con sus gatos. Espido Freire. Amiga. Bueno, ahora mientras nos colocan las sillas, vamos mientras tanto, mira, ahí hay una presencia muy importante que han venido estos días aquí a Valladolid, y yo sé que tú eres una persona muy sensible y valoras muchísimo la presencia de Aspace. Aspace es una asociación de parálisis cerebral de Valladolid. Está Alicia Mateos por aquí, la vemos, está por aquí por algún lado. Allí. Ahí está, es que está ahí al fondo. Bueno, encantado de tenerte. ¿Llevas micrófono? No, le facilitamos un momentito el micrófono para que nos diga muy rápidamente qué es Aspace y sobre todo la labor tan importante que está haciendo, y que aquí hemos tenido el honor también de tener como visitantes, como presencia física estos días, y nos hemos hecho fotos porque hay un calendario solidario también con ellos. Alicia, buenas tardes. Hola, muy encantado buenas. de tenerte aquí. ¿Qué es Aspace y cuál es vuestra labor? Aspace es una asociación privada sin ánimo de lucro que trabaja a favor de las personas con parálisis cerebral de afines y sus familias. Estamos ubicados aquí en Valladolid y lo que hacemos es trabajar a favor de las personas con parálisis cerebral y estas familias en todos los ámbitos posibles, tanto en la defensa de sus derechos, apoyo a todo lo que puedan necesitar, tratamientos, rehabilitación, soluciones habitacionales, residencia, centro de día, tratamientos completos. Y que habéis tenido presencia en la literatura de Dolores Redondo también, ¿verdad? Sí, eso es. Y además es que hemos estado comentando que este verano nosotros hemos hecho el campamento en el albergue de Lecaroz, de Aspace Navarra. Entonces, bueno, pues al final la sintonía de todas las entidades que trabajamos a favor de este mismo colectivo. Estamos en toda España, cada provincia a la medida de nuestras posibilidades, pero bueno, esa unión de entidades al final nos hace fuertes y es la defensa de la lucha de las personas con parálisis cerebral. Tan importante vuestra labor. Gracias por estar aquí. Sois muy necesarios. Gracias. 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 Estudio, cuando quieras. Bueno, Espido Freire, qué ilusión tenerte aquí en Valladolid, y además te quiere dar la enhorabuena y darte todos los honores tu buena amiga, Dolores Redondo. Bueno, pues quiero decirte que es un inmenso honor para nosotros que hayas aceptado acompañarnos. Sabemos que vienes de un viaje muy largo, de muchos días fuera de casa, que hay alguien muy especial, cubierta de pelo, esperándote en la puerta de casa y que te han mirado muy mal cuando has llegado y has salido tan rápido para Valladolid. Gracias por el esfuerzo, porque te pillamos entre viajes, y gracias de todo corazón por querernos tanto. Sabes que te queremos, que llamamos los dos y vamos a disfrutar de ti. Gracias. Muy bien. Querida Dolores, querido César, muchísimas gracias. La mención a Lady Macbeth, mi gata, es valoradísima. Ella está convencida de que es el centro del universo y en estos momentos lo es, gracias a tu mención. Al contrario, el placer es mío. Ha sido una maravilla ver el recorrido por las 3 ediciones anteriores. Parecía casi mi agenda. Estaba pues desde Juanito, a Arturo, a Santiago, a mi querida María, bueno, a las 2 Marías, ¿no? María Dueñas y María Oduña. Víctor lo del cierto, Árbol, sí, todos. Estaban todos. Javier Sierra, también buen amigo. Y lo cierto es que unirme a esta nómina, Alicia, Julia Navarro, bueno, me dejó varios, ¿no? Pero lo cierto es que unirme a esta nómina es una maravilla. Es complicado después de haber escuchado a mi primo el poeta, pero por la tarde viene otro primo poeta, que es Miguel Gane, de manera que vamos a hacer todo lo que se pueda. Y advertiré a Antonio que tenga cuidado, porque los poetas siempre nos comen el tiempo, nos roban el corazón y nos quitan el sentido. Oh. Bueno.
¿Cómo empezamos una charla con alguien tan maravilloso como Espido Freire? Y la última vez que compartimos espacio fue en un programa de cine, porque es una cinéfila de pro, además le encanta y nos sorprendió con cosas como que te gusta el western. Mucho. Ay, que es muy difícil que a las mujeres les guste el western por ese carácter machista. El bueno, el feo y el malo, los spaghetti western, disfrutas con... Más que con los spaghetti western, Con que los- también, con el western, sobre todo con Solo el ante el western peligro. como tal, un John Ford o un Solo ante el peligro, que es sin duda mi western favorito junto con Centauros del Desierto. Yo creo que esto tiene que ver con, como casi todo en la vida, ¿no? Con el cine que veía de niña. Claro. Y tuvimos la suerte, yo nací en el 74, hagan cálculos, tuve la suerte de durante mi primera infancia tener una muy buena programación en televisión pública de cine clásico. Y por lo tanto nos tragábamos, después de los dibujos animados, como quien no quiere la cosa, pues de Aquí a la eternidad, La gata sobre el tejado de zinc, esa era ya más por la noche. Sí, esa era su vida de todo. Y ya. westerns Claro. sin ningún tipo de límite, y creo que eso educó en cierta medida también un gusto determinado, que luego recuperé cuando comencé a leer los originales en los que se habían basado muchas de esas películas. Algunos eran guiones adaptados y otros eran relatos o novelas que para nosotros habían pasado inadvertidos en España, pero que en Estados Unidos eran auténticos clásicos. Y además está muy vinculado a la búsqueda del héroe, está muy vinculado a esa necesidad de ir más al oeste o más allá, o de encontrar, o de volver a Ítaca, de encontrar un sentido en un mundo que está plagado de violencia, que está plagado de pruebas y en la que el único sentido es ser fiel a uno mismo o a una misma. Casi no hay westerns protagonizados por mujeres, pero que sí que podemos encontrar una traducción muy inmediata en otros formatos. Efectivamente. Y bueno, y luego tu otra gran afición cinematográfica viene de una literatura gótica que a ti te apasiona, que es Lord Byron y todo ese estilo británico, estilo inglés, y que también han dejado magníficas películas. Y me recordabas, Moisés, me encanta Remando al viento, Remando al viento. de Gonzalo Suárez. ¿La han visto la película? Es una maravilla, recrea una noche muy especial además. Sí, en mi caso no es tanto la atmósfera gótica como el elemento romántico que se genera. Romántico entendido no como la pasión amorosa de la que nos ha hablado antes Marwan, ¿no? Y sobre todo la pasión de la ruptura amorosa, sino la exaltación de los sentidos, el cambio que se produce a finales del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, en todo, en la música, en la literatura, en la estética, en la pintura, con un antes y un después que tiene que ver con la irrupción de artistas jóvenes que entienden el mundo de otra forma. Y ahí, en literatura, tanto en poesía como en novela, tenemos, como tú decías, una noche mágica, una noche de junio, en un año sin verano, en la que en Villa Diodati unos cuantos exiliados, lo que ahora llamaríamos unos punkis o unos inadaptados, se juntan y tienen una apuesta. Hace demasiado frío, no pueden salir ni a jugar, ni a pasear, ni a navegar, y por lo tanto se desafían entre ellos a escribir la historia de terror más espantosa que se les ocurra. Los dos poetas, que son a la sazón Lord Byron y Percy Bysshe Shelley, abandonan enseguida. Los poetas no son de fiar. Pero tenemos a dos personajes secundarios. Una jovencita, la novia de Shelley, que es Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft, que luego será Shelley, ¿no? La hija de Godwin, de uno de los filósofos anarquistas más importantes de la época, que intenta escribir algo que le ha perseguido desde hace mucho tiempo, un fantasma, un monstruo. Cuando ella nació, su madre murió. Por lo tanto, ha arrastrado siempre esa sensación de que ha sido, en cierta medida, un agente del mal, un agente terrorífico. Y por otro lado, hay un joven doctor, Polidori, John Polidori, que no acaba de encontrar su sitio, está realizando el viaje como un secretario de Byron, pero Byron ya se ha cansado de él. En realidad todos se han cansado, el pobre Polidori, que es muy pesado, muy intenso. Fíjate que 4 personajes hay ahí. Y luego tenemos otra más, tenemos la hermanastra de Mary, que es a su vez amante de Lord Byron y una de las primeras fans, una de las chicas que lleva al máximo, ¿no? la idea de fans, está ya embarazada de la que será una de las hijas de Lord Byron y que se encuentra en un segundo plano. Tenemos 5 y tenemos al mayordomo Fletcher, que está sirviendo y uniendo a todos ellos. Entonces, de esa noche, como digo, solamente Polidori y Shelley crearán 2 obras. Una se llamará Frankenstein
y la otra se llamará El vampiro. Y de ahí surge gran parte de lo que ahora entendemos como la literatura contemporánea, no solamente de horror, sino también de introspección psicológica, de generación de mundos nuevos, al mismo tiempo que en Inglaterra, en esa misma época, estaba escribiendo una señorita solterona llamada Jane Austen. Es decir, tenemos por un lado el final del mundo neoclásico, de una literatura mucho más ordenada, mucho más regida por normas, regida por las apariencias, y la irrupción como un volcán, literalmente, que va a acabar con todo eso y nos va a traer un sistema nuevo. Y nos va a traer a Beethoven, y nos va a traer la idea de que los pueblos pueden traer su propio destino y lo pueden elegir. La idea de que cada ser humano puede alzar su voz. Nos traerá también no solamente la idea del voto, sino también la del feminismo. Nos traerá tantas otras cosas que si no nos damos cuenta de que somos hijos de esa época, estamos deshonrando a nuestros abuelos, bueno, a nuestros abuelos en sentido literario. Todo eso nace esa noche mágica de tormenta, donde hay, bueno, más o menos, ¿no? Vamos a simbolizarlo en esa lo noche. Por simbolizamos. supuesto, nace casi una década antes, Claro. un par de décadas antes en Inglaterra y a finales del 18 en Alemania. Pero eso ya sería ir en mucha hondura. Vamos a simbolizarlo ahí porque hay un antes y un después. Y además está fijado y documentado. Y eso es lo que a ti te atrapa, como esa literatura británica atrapa el sentimiento, el corazón, la forma de ver el alma, ¿no? Pues aunque me has dado el doble título de filosofía, yo en realidad soy licenciada en filología inglesa, y a mí quien realmente me apasiona de la literatura inglesa es Shakespeare, pero he acabado especializándome sobre todo en el siglo XIX, precisamente porque a la hora de estudiar o de profundizar en novela contemporánea, ahí es donde muchas veces encontramos esos orígenes. No despreciemos tampoco los anteriores clásicos, ni al siglo de oro español, ni a los otros movimientos. Pero ahí es de donde nacen gran parte de los personajes que luego irán desfilando por gran parte de nuestras novelas también. Y es donde aparece un nuevo entendimiento del mundo, una forma de comprender el amor, por ejemplo, que surge casi con eso, la rebeldía. El desamor. También el desamor. Pero sobre todo el amor, el romanticismo. Sobre todo el amor, el concepto del amor desesperado, de que si el amor no duele, no es un amor real. Si no existen, bueno, claro, esto está muy vinculado a lo que ahora entenderíamos por amor tóxico, ¿no? Es decir, los celos, la posesión, pero eso eclosiona ahí. Ya Lope de Vega había hablado de ello, con lo cual no inventan nada, pero sí que lo imponen y sobre todo lo generalizan. Y por supuesto todo esto con el pánico de los padres que ven como los hijos, y sobre todo las hijas, se vuelven locas por leer novela y por leer poesía. ¿Y Frankenstein es una novela de terror o de amor o de la soledad? Frankenstein tiene prácticamente de todo. De hecho, Mary Shelley genera ahí un auténtico Debate, matriz, no sé cómo decirlo, una bomba en potencia que irá estallando de forma diferida a lo largo de las distintas décadas. Porque se puede leer como una novela casi científica, una novela en la que se está hablando del futuro. Para nosotros ahora el hablar de animar el tejido muerto no es nada futurista, pero en su época sí que lo era. Tenemos una historia de amor y tenemos también una historia de horror. Tenemos la reivindicación de aquel que es diferente y que no se puede integrar, pero también tenemos el espectáculo de un monstruo perseguido que se va a repetir tanto, ¿no? Claro. Entonces, como hace toda buena novela y como la literatura que perdura en el tiempo logra, hay distintas capas de lectura. Antes Marwan hablaba de cómo no podemos forzar a nadie a leer algo que no desee. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. También es verdad que muchas veces desechamos una literatura considerada más seria o más elaborada por miedo, porque realmente nos han colocado barreras entre el conocimiento y nosotros mismos. La mayor parte de los clásicos ya los hemos intuido a través de adaptaciones cinematográficas o de series o de otras novelas. Pero la gran literatura lo que nos permite es leer según el conocimiento y según la edad e incluso según el interés que en ese momento tenemos. Lo admite todo, lo acepta todo. La literatura que es más de entretenimiento o más de divulgación o más perecedera tiene el atractivo de hablarnos del aquí y el ahora, pero muchas veces no perdura tanto. Y le añadimos aquí la poesía. Decía Marwan, es muy difícil ser poeta y ser reconocido porque es complicado escribir tan bien. ¿Es más fácil hacer poesía o novela?
o ensayo, como en tu caso, y ahora vamos a hablar de su último libro que tienen allí para que puedan firmar, puedan comprarlo y firmar. Ha tocado todas las disciplinas, le encanta la filosofía, como bien decía antes, La historia. En novela, por ejemplo. Yo creo que hay personas que tienen una facilidad mayor para un género o para otro. Y el de la poesía requiere de unas condiciones previas, la musicalidad, la intuición, la sinestesia, la capacidad de atrapar el universo en un instante, por ejemplo, que tiene mucho de innato y que se pierde a veces con la edad. Hay muchos poetas que dejan de escribir, hay otros que no. Pero así como el novelista muchas veces tiende a ganar con la edad y tiende a convertirse en mejor escritor según pasa el tiempo y gana en experiencia y por lo tanto lo integra también en sus novelas, muchas veces el poeta es un fuego que se apaga en sí mismo. Estaba ahora en este viaje al que hacía referencia Dolores, estaba en Gales y he seguido parte del recorrido de Dylan Thomas. Es uno de los referentes claros de alguien que se autodestruye con solo 39 años, ¿no? Y que después será la fuente de inspiración, por ejemplo, para Bob Dylan, pero también para Leonard Cohen y también para tantos otros autores. En el novelista hay un proceso muchas veces de reflexión y de captar lo que está ocurriendo a su alrededor y transformarlo y traducirlo de una forma más literal. Margon también hablaba de algo que es muy interesante, ¿no? Del salto del siglo pasado, del siglo XX y la sociología, al siglo XXI y la psicología. Eso se ha notado mucho en novelas autorreferenciales, en novelas en las que muchas veces el autor da la impresión de que se olvide de que existe un lector al otro lado. Casi todos queremos escribir y contar nuestra versión y somos menos proclives a escucharla. Eso es muchas veces más propio de un poeta que de un narrador. El narrador observa, y observa generalmente desde la periferia, y desde la periferia, desde sentirse así fuera, intenta explicar el mundo. Y el ensayista hace algo parecido, pero desde una postura mucho más intelectual. Debe muchas veces de olvidarse de emociones y de sentimientos para pasar al análisis. Yo me siento más cómoda en la prosa, aunque he escrito poesía. Me publicó un libro Ana María Moix, y uno de los recitales, por ejemplo, de poesía que llevé a cabo, que me lo pidió Fernando Marías y Raquel Lanceros, hablaba de poesía, de sexo, porque así la cosa es fácil, y compartía además escenario con Aute, de manera que bueno... Maravilla. Sí. Qué sí. casting. Fue excepcional y además se repitió muy pocas veces y ahora ya no se puede repetir por razones obvias. Faltan dos de los integrantes más importantes, Fernando y Aute, Luis Eduardo. Y lo cierto es que de lo que yo aprendí allí es que el tipo de desnudez al que accedemos cuando escribimos poesía o cuando escribimos relatos es totalmente diferente. En el novelista muchas veces el lector intuye al autor, pero es que en el poeta lo identifica instantáneamente. Entonces la sensación de encontrarse en primera fila es totalmente distinta. Y el ensayo a mí me aporta algo que creo que es interesante, que tiene que ver con no ya explicar el mundo, sino entender el mundo en el que me encuentro y ofrecer una visión de algunas de mis preocupaciones principales, los viajes, la literatura, la historia, la voz de los olvidados, todo aquello en lo que creo que no fijamos la mirada de una manera abierta y que queda en los márgenes. A mí siempre me ha interesado aquello de lo que no se habla. Me ha interesado aquello que ocultamos como autores y como persona y también aquello que la propia sociedad tiende a olvidar, tiende a relegar. Por eso es tan importante que estén representadas las personas con capacidades diferentes. Por eso es tan importante que se escuchen voces diferentes, que en muchos sentidos el poder que nos da la palabra y que nos da la presencia esté mejor repartido de lo que está ahora. Y lo hablo desde mi situación de una persona privilegiada que lleva 25 años publicando y siendo escuchada. Pero es cierto que así como a mí me abrieron paso los autores de la generación anterior, nosotros debemos trasladar también esa generosidad a quienes están comenzando ahora, muchas veces incomprendidos por nosotros mismos, porque tienen otros medios de expresión, otros intereses y otra forma también de aprehender lo importante. Y solamente así concibo el mundo y así es como lo intento también compartir con vosotros. Qué bonito, qué reflexiones. Una mujer que llega a la literatura, pero porque deja la música, de la que tenías unas cualidades
innatas y que podías haberte dedicado perfectamente a la música. Sí, pero no como la que han escuchado, ¿eh? Pues sí, y además lo puedo decir sin ningún tipo de vanidad porque fue algo que no aproveché ni continué. En Euskadi, en el tiempo en el que yo estaba creciendo, y también ahora, claro, la tradición musical ha sido constante. Entonces era muy habitual que con 5 añitos más o menos comenzáramos a estudiar música. Claro. Y ya entonces vieron que tenía una voz bonita y que tenía muy buen oído, sobre todo, que tenía muy buenas capacidades naturales. Eso es innato, eso no se aprende. Hay una parte que es natural y hay otra parte que es trabajo, estudio, disciplina, intuición, aprendizaje, escucha, ¿no? Pero la parte que venía de serie, por así decirlo, la poseía. Y bueno, casi por probar, mi hermana mayor, que es profesora de música, me llevó al conservatorio a que hiciera una prueba con 11 añitos para ver en qué momento me encontraba. Y me admitieron. De hecho, saqué el número 1. Durante mucho tiempo tuve el récord de nota y de edad. Y a los 12 años comencé ya a estudiar ópera. Y debuté a los 14 en el Vaticano. Eso no lo puede decir mucha gente. Eso no lo sabían, ¿eh? En el Vaticano. Sí, en el aula Paulo VI. Y durante los siguientes años compaginé la música, el estudio musical con los conciertos musicales, con la compañía que entonces acompañaba a José Carreras, que acababa de regresar después de haber estado muy enfermo con la leucemia, y mis estudios de secundaria. Y ya cuando acabé secundaria había que tomar una decisión. La universidad, la dedicación profesional a la ópera o qué hacer. Y mi experiencia había sido muy agridulce. A mí me había, sí, incluso diría que muy agria, más que dulce. Había una parte positiva que tenía que ver con el escenario, que a mí siempre me ha encantado, que tenía que ver con compartir con personas desconocidas, yo bajo los focos, casi ciega, y ustedes en la oscuridad, algo que nos unía por un momento, algo que se convertía en dichoso y en extraordinario, y a veces en un hilo de lágrimas. Tan bonito, el poder de la música. ¿Y qué pasó ahí para qué? Pues ocurrieron varias cosas. La principal es que no era mi vocación real. Ajá. Después a mí me pesaba cada vez más el hecho de ser una intérprete y de no ser una autora. Esto puede parecer una tontería, pero cuando se canta no eres exactamente tú, sino que te conviertes en un personaje. Un personaje al que das, obviamente, tu rostro, tu carne, Y para mí, en aquel momento de la adolescencia, era muy importante saber quién era yo y reivindicar una voz propia que sí que se estaba manifestando a través de relatos y a través de la literatura. Y por otro lado, no tuve muy buena suerte con la gente con la que di. Es un mundo competitivo, es un mundo feroz en muchos aspectos. Yo era muy jovencita, era muy vulnerable y viajaba sola desde los 14 años. Mis padres me adoraban, pero la condición propia de ese mundo musical hacía que yo viajara joven y fuera muy vulnerable. Y era muy perfeccionista, tenía todas las características propias de una artista en ciernes, y por lo tanto la factura emocional y psicológica que me pasó me llevó casi me llevó a una enfermedad mental, a un trastorno de la alimentación y casi al suicidio. Y había que elegir. Ya no era entre la música y la literatura o continuar estudiando, sino entre continuar viva o continuar por un camino que se abría muy prometedor, pero que a mí me estaba haciendo profundamente infeliz y que me estaba desgarrando en muchos aspectos. Y bueno, no lo hice del todo bien porque lo fui dejando por etapas en lugar de tomar una decisión, pero con 17, 18, 19 años, ¿quién puede tomar una buena decisión, no? A la primera. Y marché a la universidad, abandoné toda conexión con la música, que he retomado luego más tarde. Sí. Ahora en Radio Clásica tengo un programa con Martín Yade en el que hablamos de notas a pie de página, o sea, sí, literatura y música clásica, pero en aquel momento ese camino quedó cerrado y quedó felizmente cerrado. Al poco tiempo me recuperé y quedó también perfectamente claro que lo que yo necesitaba era lo que había escogido, que era centrarme en generar una obra y que esa obra fuera mejor o fuera más mediocre, transmitiera aquello que yo era, aquello que yo sentía, aquello que de una forma o de otra notaba que era connatural a mí. Bueno, por supuesto, la experiencia de convertirme en heroínas distintas o de acercarme a esa gran ópera del 19 también, o de principios del 20, fue muy valiosa. Leer una partitura, aprender a componerlas, porque estudié también composición musical. El hecho de entender las distintas voces fue clave para mi novela, por ejemplo, Melocotones helados. El uso del silencio. Todo eso, nunca el tiempo se pierde, ¿no? Todo aquello que estudiamos o todo aquello que leemos, aunque reneguemos de ello, acaba formando
una pequeña capa, un pozo determinado. Pero fueron años muy complicados, fueron años a los que no desearía volver de ninguna de las formas. ¿Y cómo llega ese momento, ¿no?, de el Premio Planeta, la más joven en ganar el premio con Melocotones helados, que supuso para ti, después de lo vivido, una reafirmación, ¿no? Como escritora sirvo. Si te soy sincera, la reafirmación real había llegado 1 año y medio antes con la publicación de la primera novela, de Irlanda, que fue para mí un hito más importante que ganar el Planeta, porque era la primera novela y era la demostración de que no me había equivocado tanto, porque yo había sacrificado mucho. Yo vengo de una familia de origen humilde, gallegos emigrados en Euskadi, y por lo tanto mi gran oportunidad de ver mundo, de salir de un ambiente muchas veces muy estrecho, muy cerrado, en el que yo no me sentía bien, era la música, y había cerrado esa puerta. Y claro, estaban las expectativas de profesores, de la propia familia, de los padres. Y yo empeñada, no, yo quiero ser escritora. Bueno, hija, pero no sé, saca oposiciones, algo, ¿no? Y yo, no, yo valgo, yo soy, yo puedo, ¿no? Esa seguridad arrolladora que tienen muchos jóvenes, en mi caso era un poco exagerada. Y de pronto pude decir, sí, tengo el primer contrato y tengo mi primera novela publicada. Comenzaron las traducciones, comenzó la atención también de la crítica, y ahí fue donde yo me sentí ya más segura. Había estudiado edición y publicación de texto, siempre tenía un plan B, pero ahí llegó esa demostración. Y después, muy rápidamente, cuando yo no lo esperaba, ni mucho menos, gané el Premio Planeta. Y ahí fue donde el gran público conoció Melocotones helados y conoció también mi obra. Y yo lo viví casi como otra gira de música. Es decir, mucha gente decía, estás muy tranquila, no parece que estés nerviosa. Y yo, ¿por qué iba a estar nerviosa? Iba a la hostia de Bilbao. A ver, el Planeta, 25 años, ¿qué vamos aquí a...? Ese momento Planeta que hemos y compartido. Además voy a contar una anécdota. Sí, cuenta. Cuando yo ya vi que quedaba o ganadora o finalista, porque como sabe muy bien sí, Dolores, ahora quería compartir este momento la cena del Planeta va eliminando novelas y quizás mi agente lo supiera, pero yo no tenía nada claro que pudiera ganar ese premio. Que pensaba que quedaría bien situada, pensaba que quedaría, pero hasta que no se mencionó mi nombre, que además hubo un La La Land, primero se dio como ganadora la novela finalista y luego rectificaron y fui yo. ¿Quién era encima? Sí, pero, o sea, en la tensión hasta el último momento. ¿Y firmabas como Espido Freire o eras Sí, yo siempre, firmé como Espido Freire, me presenté con mi nombre. Total, si no iba a ganar, ¿qué bastaba, no? Cuando estaba yo esperando ahí, el único momento de tensión fue ahí, cuando quedábamos 3, quedamos 2, y cuando quedamos 2 dije, horror, está fuera, caiga quien caiga. Y en aquellos momentos, como ustedes recordarán, era un programa en el que muchas veces las preguntas eran incisivas, en las que te jugabas tu capacidad de ingenio y de responder. Y yo no sé si incluso si fue Sergio quien me cogió justo cuando gané cuando me dieron el galardón y subí allá y empezaron a preguntarme, ¿qué tal? ¿Qué sientes? Y yo, bien, muy bien. ¿Qué vas a hacer con el dinero? ¿Vas a llenar huecos? Y yo, sí, siempre hay huecos. Aparecí más de una vez en el programa, pero recuerdo que mi gran preocupación era atender bien a caiga quien caiga y después no salir demasiado espantosa en las fotografías, porque había tal enjambre de fotógrafos y demás. Todo el otro ya lo tenía controlado, todo el otro eran las entrevistas, el viaje, la gira, pero hay esos pequeños momentos en los que una no es una, sino que se entrega a los demás y los demás la juzgan, que eso me daba más cuestión. Y por cierto, quien me entregó el premio además fue el último año en el que bajó el viejo señor Lara. A partir de ahí ya no se presentó en público, y quien me lo presentó quien me lo dio fue el ministro de Cultura de entonces, que era Mariano Rajoy. Con lo cual hay una foto muy peculiar allí, ¿no? También irrepetible en estos momentos. Pero fue una cosa muy curiosa. Yo no veía nada por los flashes de los fotógrafos, me llevaban para acá, me llevaban para allá, pum. Y a partir de ahí ya comenzó lo que significaba el premio, que era una oportunidad que en ese momento no podía desaprovechar. Y hasta aquí. Fíjate qué bonito, porque cada una de las autoras... Por favor, el micrófono. Hay un micrófono aquí para Dolores, porque... Cada uno de los autores que han ganado el Planeta, ayer nos lo comentaba Alicia Jiménez Barlet,
lo vivió de una manera diferente. Acabamos de escuchar a Espido Freire. Yo estaba en el de Alicia. El de Alicia además. estabas también. Sí, sí. ¿Y cómo vivió Dolores Redondo con los nervios? ¿Cómo se vive ese instante? Sobre todo el que tú decías, Espido, ay, 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 que voy quedando entre la terna última. ¿Cómo lo vivió Dolores? A ver, el micrófono de la jefa. A ver si así. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Ahora. Fíjate que, claro, yo tengo mi propia visión, pero esta semana tengo una nueva porque Megan Maxwell me contó el otro día que ella estaba en la cena de mi premio Sí, qué y bueno. que estaba en la mesa justo de detrás de la mía. Y que, bueno, ella iba oteando por la sala intentando adivinar sobre todo quién se había presentado, ¿no?, entre los que estaban. Y me contó que hubo un momento que en las últimas votaciones, que ya estás que te mueres. Yo recuerdo que no pude tomar ni un bocado, tenía el estómago cerrado, era una cosa. Pero bueno, yo disimulaba, yo estaba allí. Y ella dijo que hubo un momento en que lo supo porque en las semifinales, digamos, en la penúltima votación, yo metí la mano bajo la mesa y Eduardo, que estaba a mi lado, me agarró muy fuerte y la paró debajo de la mesa, porque yo debía estar temblando, y te sujetó y te paró ahí. Y ya te vi, pues, que le dijo a su acompañante, le dijo, Dolores Redondo se ha presentado al planeta, está que se muere. Y eso que yo tenía la mano por debajo. Porque ibas con seudónimo. Sí, claro, que iba con seudónimo, sí. En mi caso sí iba con seudónimo y claro, no quería ir con mi nombre. Claro. Y yo lo recuerdo de una manera muy especial. Del año 99, que fue cuando yo me presenté, al año en el que tú lo ganaste, hubo ya cambios muy significativos. El principal fue que 2 años más tarde, coincidiendo con el 50º aniversario, se duplicó el importe del premio. Sí. Varió parte de las normas, variaron Sí. partes de... Y por otro lado, tú eras una autora ya muy conocida cuando te Claro, presentaste. Yo era una autora muy prácticamente conocida y ese año se sumaban a los nervios normales que puedes tener. Tengo que decir que todavía cuando voy a los premios Planeta cada año, cuando ponen la musiquita esa tutum, y ya anuncian el... Bueno, me pongo cardíaca otra vez, vuelvo a sentir toda la emoción de aquella noche, la vuelvo a revivir y bueno, creo que me llaman todos los años para grabarme esta pieza de cómo fue tu premio Planeta, porque yo lo viví como una princesa, lo pasé de maravilla. Además, con la presencia de los reyes. Sí, a mí me entregó el premio el rey Felipe, y siempre digo que estoy muy contenta de que fuera él, porque han sido justo los años en los que se ha vivido una tormenta política a la que todos hemos asistido en Cataluña. Y recuerdo, por ejemplo, el año de Javier Sierra, que que se comía la presencia de los escritores, la actualidad política y de Javier Cercas. No, de Javier Sierra. Sierra. Con Javier Cercas también. Y también. Estaba ardiendo literalmente Sí, Barcelona. bueno, el año de Javier Cercas había un incendio, la alcaldesa de Barcelona se tuvo que ausentar de la cena porque estaba ardiendo Barcelona. Estas cosas que tiene el planeta, y que es verdad que la actualidad política es importantísima, la política lo es, todo es política y la política es importante para todo, pero es verdad que hay una espinita cuando es la noche de los libros, cuando es la noche de los autores y le roba todo el protagonismo una cuestión política. Y tengo que decir que el hecho de que estén los reyes, estén donde estén, sabéis que cuando van a un evento deportivo, donde estén, el foco se lo llevan ellos, pero es un foco que comparten con el artista, el deportista, en este caso el escritor. Y esa noche, bueno, a la mañana siguiente, desde Australia, mis amigos me decían, hemos visto tu foto con el rey de España, y bueno, dio la vuelta al mundo la foto y me siento muy, muy contenta por eso. Y también había, como dices, Pido, bueno, incorporamos a la charla aquí a Marwan, que después te toca firmar también, Pero bueno, si quieres hacer alguna pregunta, aquí ya sabes que tienes micrófono. Bueno, pues hablábamos de esa noche mágica de los planetas, cómo vive cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, Javier Sierra decía, es que me tocó justo el año que no están los reyes, porque ya no te puedes presentar más al Premio Planeta. No puedes ganar el Premio Planeta porque no te puedes presentar más. No. Y Dolores también vivió esos focos. Eso, yo recuerdo que fui de los primeros en saludarla, porque me topé con ella en ese instante y dije, Dolores, qué alegría. Escucha, el primero fue Carlos Arguiñano, que no me soltaba, me abrazó y orgulloso, y bueno, hubo un momento que alguien me rescató y Carlos, suéltala, porque
Sí, y Es verdad. la primera entrevista fue la tuya, sí, Sí, en efectivamente. directo para televisión. Sí. Qué bonito.